mis hermanos. Mis hermanos, aparte de que es un buen hábito, ¿a quién les gusta caminar? Amén. Porque es un buen hábito, ¿no? Para la salud. Pero ¿a quién les gusta caminar en un camino fangoso, con charcos? No, amén. No sé. ¿No? Como difícil, ¿no? Mis hermanos, nosotros como buenos colombianos, nos gusta siempre tomar atajos, ¿sí? Si yo, por decir algo, vivo cerca de mi trabajo y no tengo la necesidad de usar mi bicicleta, mi moto, mi carro, si tal vez simplemente uso mis pies o mi bicicleta, pero de aquí para allá a mi trabajo hay un trayecto que, hombre, me toma más tiempo, pero hay otro trayecto que, como les decía hace un momento, es fangoso, es lleno de agua, charcos, barro. Pero como es más cerca y necesito llegar a cumplir horarios, pues yo me voy por ahí. Respetando la opinión de todos, nosotros como buenos colombianos, muchos de nosotros lo hacemos. No nos tomamos el tiempo de irnos por el camino que es más largo, pero nos lleva más tiempo, pero sí por el más complicado, que nos toma menos tiempo. Hace unos meses atrás, no sé si lo recuerdan, yo di una enseñanza de cuál era el camino. Pero una cosa es el camino y otra cosa es cómo camino yo en ese camino. Acompáñenme por favor a Génesis. Génesis 5. Génesis 5, versículos 21 al 24. Dice la palabra de Dios. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Hoy quiero hacer como énfasis en estos 3 versículos, porque en el versículo 21 dice, y vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Entonces, vemos que Enoc empezó a caminar con Dios después de que tuvo o engendró su primer hijo, ¿sí? Que eso fue a los 65 años. Sí. Es pollo, ¿no? Estaba antes como que daba de tiempo. Pero aquí nos muestra también de que en algún momento de su vida tuvo una dificultad, una necesidad de buscar del Padre. ¿Y cómo será esto en nuestra vida? ¿Será que nosotros desde que nacemos buscamos o ya nacemos con la fe? No. Exacto. Nosotros, digámoslo así, infortunadamente siempre buscamos del Padre cuando estamos en una dificultad, en una situación difícil, por algún sentimiento que nos está de verdad doblegando.
Él no tuvo que acudir al Padre por alguna necesidad. Y desde ese momento empezó a caminar con Dios. ¿Será que nuestra vida ha sido tan perfecta o correcta de no buscar de Él? Nosotros muchas veces, aún conociendo los principios de la palabra del Evangelio, venimos, nos sentamos acá, o así no vengamos. Yo digo, sí, yo leo, yo diezmo, yo cumplo, yo doy todo en mi casa, como Dios dice, soy fiel, no sé qué. Pero ¿será que eso es suficiente? ¿Será que eso es caminar con Dios? Falta. Me falta mucho. Vamos por favor a Salmos 44:2. Echaste las naciones y las espantaste a ellos. Afligiste a los pueblos y los arrojaste. Okay. 44:2 mi hermana está leyendo en 44:2. Ay, perdón, 42:2, qué pena. 42:2. Dice, mi alma tiene sed de Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Mi alma tiene sed de Dios. Nosotros en algún momento descubrimos que teníamos sed de Dios. En algún momento aceptamos y reconocimos en nuestra vida incrédula, antes de, cuando ya estábamos en esa tribulación, cuando estábamos, mejor dicho, casi que por el piso, con todas las necesidades o problemas que teníamos, que solo cada quien sabe lo que pasaba. En algún momento dijimos, tengo sed de Dios. Dice que de un Dios vivo, pero vivo ¿por qué? Luego de la carne crucificada. Desde que estamos nosotros, que nos presentamos ante Dios, que ya conocemos de Él, a diferencia de nuestra vida pasada, ¿será que somos conscientes o reconocemos que hemos cambiado? ¿Que ya no somos los mismos? ¿Será que yo me puedo mirar en un espejo y yo mismo decirme, oiga, usted puede ser marciano, usted puede ser grosero, usted puede ser mentiroso? Entonces, reconozco de que Dios ha cambiado mi vida, de que soy una persona nueva. Entonces, soy consciente de que Dios es un verdadero Dios vivo, porque es un Dios de vida. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Hermanos, ¿ustedes recuerdan cuándo fue el día o el momento o la circunstancia por el cual se presentaron ante Dios? ¿Cuándo se voltearon ante Él? Yo creo que cada quien recuerda su momento, su situación. Como decía antes, la mayoría de nosotros, infortunadamente, tiene que ser una situación de dificultad y dolorosa para presentarnos ante Él. Pero qué bueno que no fuera así, para reconocer de que Él es mi Padre y que es el camino correcto para yo emprender un camino, para empezar a caminar en Él. Una situación así entonces tuvo que haber vivido Enoc para empezar a caminar con Él. ¿Cómo llevaban la vida los incrédulos? ¿O cómo la llevan? Pues yo lo tengo que saber porque yo lo era así, ¿no?
Pero ahora que nos presentamos ante Dios, ¿cómo ha sido mi vida? ¿Cómo ha sido nuestra vida? ¿Ha sido la misma? Obvio, claro. Perfecta no es. Con dificultades, sí, claro. Pero entonces es que esas dificultades son las que yo no tengo que permitir de que me desvíen de ese camino de fe. No tengo que permitir que me saquen de ese camino. Tengo que seguir caminando con Dios. Entonces, mis hermanos, no desaprovechemos ese camino, no desaprovechemos esa oportunidad tan preciosa de caminar con Dios. Porque las situaciones nunca van a dejar de llegar, las situaciones difíciles siempre van a estar ahí. ¿Sí? Pero si tengo una vida de fe en Dios, si camino con Él, Él me va a dar la solución, me va a dar la provisión, me va a buscar siempre la manera, la salida de buscar de salir de esas dificultades. Volvemos a Génesis, por favor. Versículo 22 dice, y caminó Enoc con Dios, perdón, 21-22. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. 300 años. ¿Cuánto es el promedio de vida de un ser humano hoy en día? 80. 80, 90 años, más o menos, ¿no? Pues, a lo más, tomándose la mazamorrita bien precisa. Imagínense. Sí. 80, 90 años y Enoc vivió 300 años. Entonces yo les pregunto a mis hermanos, dentro de esos 80, 90 años, o hasta menos, ¿cuánto tiempo nosotros caminamos con Dios? ¿300 años a un promedio de vida como el de hoy en día? ¿Qué nos enseña esto? Enoc caminó con Dios 300 años. ¿Y nosotros cuánto caminamos? ¿Qué nos enseña esto? Yo veo que hay una fidelidad. Hay una fidelidad, ¿no? Una constancia. La constancia de fe de Enoc para con Dios era única. 300 años, y a pesar de las dificultades que él tenía, él nunca se salió de ese camino, siempre caminó con Dios. Y es curioso porque tanto en el versículo 21 vivió Enoc, 22, y caminó Enoc con Dios, como en el 24 dice, caminó pues Enoc con Dios. Entonces, a pesar de las dificultades, de las circunstancias, de todo lo que pasaba Enoc, como lo podemos pasar nosotros, 300 años él estuvo ahí. Y vuelvo y repito, nosotros, ¿cuánto tiempo? Sí. Entonces, vemos la fidelidad de Enoc para con Dios. Nosotros cuando empezamos a asistir a la iglesia, a conocer de Dios, ¿cómo éramos? Veníamos todos los domingos, muy cumpliditos a la hora, con nuestras Biblias, estudiábamos la palabra, hacíamos nuestra ofrenda, ¿cierto? Hoy en día, ¿cómo somos? Algunas veces sí, algunas veces no venimos. Es que toda la semana madrugando y el domingo también.
Eh, entonces, ¿cómo es esto? Esa es la constancia que yo tengo para con Dios. No, no somos ciegos. Entonces somos mutables, ¿cierto? ¿Y por qué utilizo esa palabra mutables? Porque cambiamos constantemente. ¿Y será que el amor del Señor para con nosotros es mutable? No. No, es único, ¿cierto? Es fiel, es verdadero. Entonces es inmutable. Porque no cambia. Acompáñenme por favor a 1 Corintios. 1 Corintios 15:58. Dice la palabra. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Será que este versículo es solo para que lo lea? A pesar de las circunstancias, yo muchas veces, hoy estoy acá enseñando esta palabra. Pero si yo cruzo aquí y allí, pues, de donde lo quiera me estrellé, me cerraron, o discutí con mi esposa, o bueno, cualquier clase de circunstancias que nos puede llegar, y yo ya me salgo de ese camino, me desvío. ¿Será que estoy firme y constante en él? ¿Será que mi fe es tan fuerte como para Dios, como para caminar y no dejarme desviar de ese camino? Tengo que estar creciendo en la obra del Señor, pero para crecer en la obra del Señor, ¿qué necesito? Compromiso al Señor y fe. Porque si yo no tengo fe, ¿qué tengo? Vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Y cómo vemos si es en vano o no es en vano? Como les decía antes, la vida incrédula que teníamos antes a la vida que tenemos hoy en día, ¿será que puedo decir, no, todo ese tiempo yendo a la iglesia, leyendo, no sé qué, eso para qué? ¿Será que hoy día puedo decir eso? Personalmente, cuando yo empecé acá en la iglesia, había por ahí un amigo que me decía, enseñe, láncese, que no sé qué. Yo no. Sí, porque yo no era capaz. ¿Sí? O sea, aparte de los nervios, que aún los tengo acá, pero mire tan bonita que es la obra del Señor que aquí me tiene. Tal vez para algunas personas no les gusta como algunos hermanos enseñan, otros sí, pero desde que yo tenga mi tranquilidad de que es un honor el día de hoy enseñar la palabra, es suficiente. Entonces el trabajo en el Señor no es en vano. Para mí no ha sido en vano. Dice que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Hoy en día, ¿quién vive todo ese tiempo? Nadie. Nadie, ¿cierto? Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Cómo así desapareció?
No murió. ¿Murió o no murió? No murió. No murió. La Biblia dice, el versículo dice, desapareció, no murió. Vamos a Hebreos 11, versículos 5 y 6. Dice la palabra. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué significa la palabra traspuesto? Se lo llevó a otro lugar. Según el diccionario bíblico dice, poner a una persona o cosa en un lugar diferente al que ocupa. Entonces, cuando dice desapareció, y aquí el versículo nos lo aclara muy bien, no fue hallado. Entonces, Enoc no conoció la muerte física, él no murió. No conoció la muerte física como como se vive hoy en día en cualquier persona que fallece. No fue hallada, su cuerpo no fue hallado. Entonces Dios simplemente lo cambió de lugar, lo tomó y lo puso en... ¿Para dónde se lo llevó Dios? O mejor aún, ¿qué se llevó Dios de Enoc? Si Enoc no conoció la muerte, si no hallaron su cuerpo, si simplemente desapareció y no está su cuerpo, entonces Dios, ¿qué se llevó de Enoc? Todo. ¿Y qué es todo? Cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo, alma y espíritu, ¿cierto? Pero también dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, para yo presentarme ante Dios, ¿qué tengo que tener? Sí. Sí. Pero también dice el versículo de que tuvo testimonio. Enoc, antes de desaparecer, tuvo testimonio. ¿Cuál sería ese testimonio? ¿Será que 300 años de vida en la fe del Señor no será suficiente para dar un testimonio? ¿Será que la corta vida que nosotros llevamos caminando con el Señor no será suficiente para dar un testimonio? En este punto, o nosotros como creyentes, cuando ya llegue el momento de que, como dicen por ahí, el Señor se acuerde de nosotros o nos llegue el tiempo de morir, ¿cuál es el deseo o la meta de todos nosotros? De estar ¿dónde? De estar con Dios.
Vamos a Filipenses, por favor. Filipenses 3, 13, 14. Dice la palabra: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento del Dios en Cristo Jesús. ¿Será que en estos momentos, yo creo aquí, en la vida, aquí presentes como estamos en este momento, será que si el Señor me llama ya en este momento, o aquí saliendo de la iglesia, será que yo ya creo que me voy con Él? Usted lo puede creer, pero quién sabe si sabe. Exacto, entonces mi fe ha sido constante y fiel para yo asegurar, sí, no, si el Señor ahorita me lleva, yo me voy con Él, voy a estar al lado de Él. Entonces no creer que porque yo soy creyente ya alcancé esa meta. Porque en el camino de la fe hay muchos tropiezos, muchos vaivienes, muchas situaciones que en cualquier momento, como decía, me desvían de ese camino. Y eso que no viví o no estoy viviendo 300 años como lo viven otros. Imagínense uno viviendo 300 años y manteniendo o tratar de mantener esa fe viva ahí, como lo hizo en otro. En ese promedio de vida que estamos ahora, ¿cuánto tiempo caminamos con el Señor? Y es constante. Entonces, si ya estoy caminando con el Señor y soy consciente que soy una persona nueva, Él me ha dado un espíritu nuevo, tengo una nueva vida, entonces dejo atrás esa sombra que era yo antes. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Tengo que olvidar todo lo que es mi vida pasada, porque ahora tengo una nueva vida, una nueva persona. Mi vida de fe tiene que ser constante. Tener una vida de fe y no un momento de fe. Vivir esa sed de conocer de Dios, de conocer de la palabra. Recordemos lo que nos decía el versículo en Hebreos 11. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Es decir, que por su manera de vivir y el estar con Dios todos los días fue lo que lo cambió. Pero porque tenía fe, 300 años de vida. Y tuvo una vida de fe. Como les digo, yo creo que, y estoy más que seguro de que todos los que estamos aquí presentes, después de que conocemos al Señor, ya no somos los mismos. Claro, perfectos tampoco somos. Hay cosas de mí que no le gusta a mi esposa, que no le gusta a mi hermano, que sí. Pero estoy en el camino de la fe. Segunda de Corintios 3:18, por favor. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como a un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor.
de gloria en gloria. Entonces, como les decía hace un momento, si antes de conocer a Dios yo era, mejor dicho, tomatrago, mentiroso, mujeriego, todos aquellos errores que uno cree que son cosas cotidianas, eso es algo normal, eso es algo, en algún momento tiene que pasar. Pero ¿cuándo va a ser ese momento? Porque es que si yo conozco de Dios y tengo mi hogar, ¿será correcto seguir así? Entonces, hoy día tengo que no voltear a mirar atrás, pero sí mirándome a un espejo y ver la gloria a gloria que ha hecho Dios conmigo en ese cambio de vida. Ya no soy el mismo. Desde que me presenté ante el Señor, ya no soy el mismo. Él me ha transformado y soy una persona nueva para seguir caminando con Él. Pero sin fe, ¿qué somos? No somos nada. Hebreos 11:6, ¿qué nos decía? Sin fe es imposible. Enoc caminó 300 años por fe, no por sentimientos, ni porque nadie le dijera, usted tiene, o porque le pusieran, bueno, en ese tiempo no existían revólveres, pero que existían espadas, no sé, y lo obligaran a caminar ahí, no, ni por obligación, ni por compromiso, no. Él caminó por fe. Porque por fe andamos, no por vista. Hebreos 12:2, por favor. Si alguien lo quiere leer, les agradezco. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, con el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Gracias. Autor y consumador de la fe. Entonces, si yo tengo a Dios, ¿qué tengo? Todo. Tengo todo. Y si tengo la fe, pues camino con Dios. Entonces, mis hermanos, lo que les decía hace un tiempo, no es solamente conocer el camino, que quién es el camino. Jesús. Camino, la verdad y la vida, ¿sí? Yo no saco nada con conocer el camino, si no sé cómo voy a caminar ahí. Si yo quiero llegar a mi trabajo por el lugar más cerca, pero más fangoso, me voy a salpicar, me voy a volver una nada, pero aún así prefiero llegar por ahí. Es el camino más corto de la edad actual, a irme por el camino más largo de la vida de Enoc. Mis hermanos, el llamado de hoy es, no nos desviemos de ese camino, sepamos caminar, caminemos siempre con Dios. Si tengo a Dios, tengo la fe, y si tengo la fe, lo tengo todo. Nosotros caminamos con Dios. Buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Vamos a leer nuestra Biblia en el Salmo 119. Vamos a leer el 17 hasta el 22. Y dice así la palabra de Dios. Dice, haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy en la tierra. No encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Reprendiste a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Amén. Bueno, mis hermanos,
Vemos aquí que la palabra de Dios que está diciendo en el 17 dice, haz bien a tu siervo, que debe igual tu palabra. ¿Cuál es el bien que una persona puede llegar a desear para sí misma? Tener una estabilidad económica, o sea, algo que me garantice la estabilidad económica de aquí hasta que yo me muera y poder dejar a mis hijos bien y que yo pueda garantizarles a ellos que puedan tener una estabilidad económica o tal vez salud, ¿no? Y yo pueda estar seguro de que voy a tener salud, que no me voy a enfermar, que no, o una garantía de que no voy a sufrir un accidente ya el resto de mi vida. ¿Cuál es el bien que más se debe anhelar? Ya es bien a tu siervo. ¿Cuál es ese bien? Que viva y guarde tu palabra. Vayamos un momentico a Mateo 19. Mateo 19. Mateo 19 y vamos a mirar el 16 al 19. Dice, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré? ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no irás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando el soldado le preguntó al Señor Jesús el bien que debía hacer, ¿cuál fue el bien que el Señor Jesús le dijo que debía de hacer? Los mandamientos. Dice aquí el 17, haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Aquí el Señor Jesucristo le está diciendo, guarda los mandamientos. Entonces, ¿qué es ese bien? ¿Cuál es el bien que el Señor Jesucristo muestra aquí que se hace? Que se hace es obedecer a lo que Dios manda. Y ese es el bien que nosotros debemos desear para nosotros y para nuestra vida, es poder nosotros obedecer a Dios. Andar en obediencia, ese es el regalo más grande que podemos nosotros como personas, como humanos, poder recibir. O sea, más que dinero, más que salud, más que cualquier otra cosa que el ser humano puede desear, porque los dos deseos del ser humano más grande es tener riqueza y salud, ¿no? Que es el anhelo más grande de todos, poder tener esas dos garantías, que voy a tener muchas riquezas y que voy a tener salud para poderlas disfrutar. Pero nos olvidamos de que hay un bien mayor y es el poder estar relacionados con Dios de tal manera que nada puede dañar esa relación. Que en medio de la pobreza yo pueda estar bien con Dios. En medio de la enfermedad yo pueda estar bien con Dios. Luego estas dos cosas salen sobrando y son un añadido. Luego dice aquí en el 18, dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. ¿Sabe por qué nos queda tan difícil ver las maravillas de Dios? En actos tales como ser fiel a la esposa, no robar, no mentir, es por nuestra ceguera espiritual. No vemos lo hermoso que es servir a Dios, lo bonito que es dejarnos guiar por Él, por la palabra de Dios. No vemos esas maravillas de atender la palabra de Dios porque no las apreciamos en ese modo que Dios quiere. Yo conocí la historia de un hermano en la otra iglesia antes de que fuera, que llegara a la comunión con Dios, que era muy borracho, el esposo de Janet, que era muy borracho, la maltrataba,
y le da una mala vida. Luego cuando el Señor hizo una operación en él de corazón y lo transformó, pues ya lo veíamos era llegar con su Biblia a la iglesia y no con su botella de vino en la mano. Y eso era algo maravilloso. Entonces se podía ver las maravillas de Dios en eso, porque usted puede cambiar de carro, puede cambiar de casa, puede cambiar de muchas cosas, pero cambiar de vida es muy, muy, muy difícil. Eso es extremadamente, eso solamente lo puede hacer Dios. Usted puede hacer un esfuerzo muy grande y cambiar su estilo de vida físico y económico, pero difícilmente podrá cambiar su mentalidad, porque amamos el pecado. Y más, el pecado que más amamos es el que nos satisface. Porque cuando en el pecado encontramos esa satisfacción física, es difícil, muy, muy difícil salir de allí. Dice, abre mis ojos. Si abrir los ojos es poder entender lo hermoso de la palabra de Dios. Como cuando una persona, y esto sí lo hemos visto mucho, que tiene una novia por ahí que le hace daño, que lo traiciona, que lo lleva por mal camino, y uno lo primero que dice es, este muchacho, ¿cuándo va a abrir los ojos? O sea, eso significa, ¿cuándo va a entender que ese asunto no le conviene? Entonces aquí lo que nosotros, el pedido es, Señor, abre mis ojos. O sea, que podamos nosotros entender lo maravilloso que es atender la verdad de Dios. Entonces, ¿cuándo vamos nosotros a abrir los ojos? ¿Cómo podemos nosotros hacerlo? No hay forma. Aquí dice, abre mis ojos. ¿Quién lo puede hacer? Dios mismo, aquí lo está diciendo. Que seas tú, Señor, abriendo mis ojos. Y yo al verme en esa impotencia, poder, por mis propios medios, ser consciente de eso, mi oración es, Señor, hazme tú consciente de que el camino por el que voy no es el correcto. De que las decisiones que estoy tomando para mi vida no son las mejores. Que seas tú abriendo mis ojos, ¿para qué? Y miraré las maravillas de tu ley. El 19 dice, y aquí viene uno de los salmos que más nos contrasta y nos confronta con nuestra vida. Y dice aquí, dice, forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. ¿Qué es un forastero? Que no es de ahí. No es de allí. Un forastero es una persona que no se va bien a establecer aquí, sino que está de paso. Miremos Juan 15, 19. Que dice, Juan 15, 19, dice así el Señor Jesucristo. Dice, si fueras de este mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo elegí el mundo, por eso el mundo os aborrece. Aquí entonces Dios nos dice a nosotros y nos muestra a nosotros que no somos de este mundo, que somos forasteros. A mi esposa le gustó una alabanza que decía, el mundo no puede ser mi hogar, ¿no? Que es muy bonita. Y aquí lo que el Señor nos enseña es que somos forasteros en este mundo. El tiempo que nosotros pasamos aquí es demasiado corto como para invertirlo en cosas que no prestan a la eternidad. Miremos un momento Primera de Crónicas 29:15. Primera de Crónicas dice, Primera de Crónicas 29:15 dice, porque nosotros extranjeros y advenedizos somos delante de ti, como todos nuestros padres
y nuestros días sobre la tierra, la cual sombra, ¿que qué? Que no dura, es algo demasiado corto. Nuestro paso por este mundo es algo infinitamente corto y momentáneo. Si no, con sus 365 años, fue un soplo de vida en este mundo. ¿Qué se dirá a nosotros que a lo más son 80? Y yéndonos bien son 100. Yéndonos bien son 100 y estos últimos 20 que hemos de ir para allá, mejor dicho. Entonces, ese escaso momento de vida que nosotros pasamos aquí, hasta que nosotros no seamos conscientes de ese lapso tan corto de vida, no vamos a saberlo aprovechar, porque cuando a nosotros se nos dice que tenemos determinado tiempo para algo, ¿qué hacemos? Nos apuramos en hacerlo. O cuando nos queda a nosotros, o cuando sabemos que trabajamos por tiempo y venimos y tiene tanto tiempo para hacer esta obra o para hacer el trabajo, lo tratamos de hacer lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque somos conscientes del poco tiempo que tenemos. Pero si nosotros asumimos de que tenemos un año entero para hacer las cosas, pues entonces la tomamos deportivamente, no nos esmeramos, no nos preocupamos. Miremos Job 8:9. Job 8:9 dice, pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como sombra, ¿no? Y esto es un ejemplo muy claro que cuánto dura una sombra en un punto. Pues sencillamente lo que dura el sol sobre ella. Entonces, no es mucho. Y aquí lo que quiere el Señor es que nosotros seamos conscientes y nos está diciendo, hermano, no le queda mucho tiempo. No se tome la vida así tan relajada, no pierda ese poco tiempo que tiene. Tras de que es poquito y perdiéndolo. O sea, tras de que es un soplo de vida. Porque esos 80 años que logramos vivir, 40 la pasamos durmiendo. O sea que son 40. Y de allí los que llegaron a los pies del Señor a los cuantos años. O sea que es muy, muy poquito. Miremos Santiago 4:14. Dice así la palabra del Señor, Santiago 4:14 dice, cuando no saben lo que será mañana, porque ¿qué es nuestra vida? Hace aquí una pregunta, para que nosotros seamos conscientes. ¿Qué es nuestra vida? Algo grande, algo universal, algo extendido, algo que nunca se va a acabar. No, aquí dice, ciertamente es neblina, que se aparece por miles y millones de años, por cientos de años. No, dice por un poco, ni siquiera dice por largo tiempo, ni tampoco dice por un buen tiempo. No, dice es por un poco de tiempo y luego se desvanece. Miremos ahora Isaías 40 y le damos lo del 6 al 8. Dice así la palabra del Señor. Voz que decía, da voces, y yo le respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y que toda su gloria como flor del campo. Y sigue haciendo esta reflexión y dice, la hierba se seca, la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor. Mas la palabra de Dios, del Dios nuestro. Entonces, aquí hace un contraste en nuestra vida y la palabra de Dios. Entonces, viéndonos de nuevo el Salmo 119, dice, forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí
tus mandamientos. Luego aquí vemos el contraste entre qué es mi vida y qué es esa palabra de Dios. Entonces dice que mi vida es como la hierba. La flor se seca, la flor se cae, esto se acaba rápido. En contraste de la palabra de Dios, ¿qué sucede con esto? Con la palabra de Dios. Que ella sí permanece para siempre, no se marchita, no se extingue, no se acaba. Nosotros estamos hablando de que vivimos 80 años como si de verdad fuera a ser así. Pero ¿quién dice que no vamos a perder la vida mañana? O que se nos va a apagar el bombillo hoy, antes de las 12 de la noche. Hay muchachos que mueren a los 10 años, a los 11 años. Que mueren a los 25, a los 30. Entonces, no tenemos una garantía de que vamos a cumplir ese escasito tope de 80. No es, nada nos garantiza. Pero la palabra de Dios sí permanece para siempre. Ella sí no tiene un tope. Y es de eso que hoy el Señor nos invita a nosotros a que nos aferremos con fuerza y a que anhelemos. No encubras de mí tus mandamientos, que podamos permanecer en ellos siempre. 20. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Entonces, habla de un deseo profundo por conocer la voluntad de Dios. Eso de quebrantada está mi alma habla como ese de querer siempre. Miremos un momento el Salmo 63:1. Dice así: Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Y ese es el terreno por el cual estamos pasando nosotros en este momento en el mundo. Un lugar de tierra seca y árida, donde Dios ya no es la prioridad, donde Dios ya no es el centro. Ya todas las sociedades están queriendo sacar a Dios de su entorno, de las escuelas, de las familias. Hay una lucha increíble por sacar a Dios de las familias. Ya lograron sacarlo de las escuelas, quieren sacarlo de las familias. Y estamos en ese mundo en este momento, árido, desierto. Pero en ese mundo árido y desierto dice aquí: mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Entonces, cuando vemos en el Salmo 119 que dice: quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo, hablas justamente de ese deseo profundo, porque dice: quebrantada está ¿qué? Mi alma, el asiento de las emociones. ¿Y por qué está quebrantada mi alma? Porque quiero tener una casa y no he podido conseguirla, y eso me está afligiendo porque tengo una enfermedad y quiero ser sano, y eso me está afligiendo. No es porque mi deseo de estar con Dios es más fuerte que cualquier otro deseo, a tal punto que se quebranta mi alma. Quebranta mi alma, quebrantada está mi alma de desear tus juicios todos los domingos de 8:30 a 11:30. ¿No? ¿Que cada cuánto? Todo el tiempo. Y por tratarse de una relación con Dios es algo personal. Dice todo el tiempo, o sea, no es solo cuando me ven, sino también en los secretos, sin hipocresías. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Yo quiero ser cristiano cuando me ven
Y quiero ser cristiano cuando no me ven. Porque realmente la opinión que tengan de mí va y viene. Porque de usted siempre van a tener opiniones diferentes. Y a usted cuando a alguien le cae mal, hasta mentiras suyas se inventan. Pero realmente la opinión que cuenta y la que importa es el único que puede dar testimonio, que es el Espíritu Santo. Y Él sabe realmente si somos cristianos en la intimidad, en lo secreto, en todo tiempo. Cuando mi jefe no me está viendo, cuando mis hijos no me están viendo, cuando mi esposa no me está viendo, allí es donde se sabe si soy cristiano. Porque es tan fácil ser cristiano todos los domingos de 8:30 a 11:30, pero de lunes a viernes, de lunes a sábado, cuando estoy delante de las otras personas, cuando estoy solo en mi intimidad, cuando tengo un problema, ¿quién voy y cómo voy? Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. 21. Reprendiste a los soberbios, los malditos que se ríen de tus mandamientos. Apartarnos de Dios, apartarnos de la palabra de Dios es un acto de soberbia, ¿no? ¿Y qué es la soberbia? La soberbia es una persona que se cree superior, se siente más sabio o que se cree mejor. En este caso, ¿de quién? De Dios. Dice, reprendiste a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. ¿Qué es desviarse del mandamiento? A todos nos ha pasado en algún momento que cuando vamos por el camino nos desviamos en el carro, ¿no? Nos ha pasado y uno va en el carro o apaga el Waze y dice, no, yo ya sé cómo es que se llega de aquí para allá y terminamos en otro lado. Y sencillamente fue ¿por qué? Porque nos desviamos. Íbamos por el camino y de un momento a otro llegamos y tomamos una ruta diferente. Y ni siquiera nos detenemos a preguntar. ¿Por qué? Porque creemos que sabemos y no nos dejamos guiar de quien verdaderamente conoce la ruta. Entonces, aquí lo que el Señor me dice es que cuando yo decido tomar una decisión independientemente de Dios es soberbia. Lo que estoy diciendo yo es que yo sé más que Dios. Y que cuando yo digo, no, pues yo me voy a comprometer con Dios, pero ya después, o me arrepiento faltándome 3 días para morirme, como mucha gente dice. O bueno, cuando yo termine este asunto, entonces me ocupo de los asuntos de Dios. Cuando ya el Señor nos ha dicho aquí que nuestro paso por este mundo es como cuando uno arranca una flor que se muere pronto. Pero entonces yo lo que le estoy diciendo a Dios, no, yo tengo tiempo de sobra. Me alcanza para salir a rumbear, me alcanza para esto, me alcanza para lo otro, y después me comprometo contigo. Porque pues yo realmente estoy muy joven para andar con una Biblia debajo del brazo. Yo estoy muy joven para eso, pero no. Resulta de que el Señor, la invitación es a que lo busquemos a Él ahora, en este momento, a que no nos desviemos, porque cuando yo me desvío de Dios, existe un acto soberbio. En estos momentos muchos estamos andando en soberbia, estamos desviados del camino, no estamos en el camino de Dios. Y no nos detenemos ni siquiera a preguntar. ¿A quién le podemos preguntar? Al juez espiritual. Al que sabe el camino correcto. Al que nos lleva por el camino que es.
al punto que es. Pero nosotros constantemente lo apagamos porque decimos que yo me conozco un ataque que es más rápido, que es mejor. Como por ejemplo, me divorcio de mi esposa y me voy. O sencillamente el que peca y reza empata, entonces comete este pecado y después me arrepiento, que Dios es perdonador o no. Ahí está en la Biblia. Entonces, existe un acto soberbio en desviarnos del camino por el que Dios nos ha llevado y el camino que nos está trazando. Reprendiste a los soberbios. Y viene de parte de Dios una reprensión en nuestras vidas. Que como no hemos podido abrir los ojos, no lo podemos ver. Estamos diciendo, pero ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué? Porque abre mis ojos y miraré las maravillas de tu vida. Entonces, cuando podamos abrir los ojos y entender el por qué, estamos, es que Dios lo que quiere es volverme a caminar, volverme a poner en el camino que Él me trazó. Eso es lo que Dios quiere. Y es justamente por eso que me pasa lo que me pasa. Y entonces, como no le preguntamos a Dios, sino que le preguntamos al hombre, entonces el hombre nos da unos consejos totalmente. Esto le está pasando por esto, entonces tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro. Y el Señor lo que quiere es que nosotros reconozcamos, que abramos los ojos y nos demos cuenta que es que nos hemos desviado del camino. Nos hemos desviado, nos hemos apartado por el camino que no nos trazó, sino que nos hemos ido por el camino que nos gusta. 22. Dice, aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. ¿Y qué es un oprobio? Un oprobio es una deshonra, una vergüenza, pero esto tiene una particularidad, de que el oprobio es algo que se hace público. O sea, no es una vergüenza que yo sienta íntimamente que los demás se dan cuenta. Entonces sí, ese compañero de trabajo que le dice, ay, este cristiano viene de mí. Pero entonces, el oprobio no es para mí. Aparta de mí el oprobio, soy yo el que estoy causando un oprobio. ¿A quién? A Dios. Porque cuando lo ven a usted, que es cristiano, haciendo algo indebido, ¿de quién hablan mal? De Dios, de la iglesia. Y, este cristiano, y en esas, dice que evangélico, dice, el oprobio es causa humillación, ya que ofende y lastima moralmente la imagen que se proyecta públicamente. O sea, se ve aceptada, se ve afectada por ello. Entonces, cuando yo como cristiano me he desviado del camino, mis compañeros de trabajo se dan cuenta de eso, mis hijos se dan cuenta de eso, mi esposa se da cuenta de eso. Luego el comentario malo viene ¿contra quién? Contra Dios. Contra la relación que ellos pueden llegar a tener con Dios. Y muchos crecerán diciendo, porque lo he escuchado, y porque durante un tiempo algunos lo vimos, es, no, mi papá iba a la iglesia y era así, yo fui por ahí. Esos cristianos son unos hipócritas. Entonces, se mancha la imagen de Dios. ¿Por qué? Porque nos hemos desviado, nos hemos apartado del camino que Dios nos trazó. De ese camino que Dios dijo que nosotros debíamos seguir, y estamos causando oprobio y menosprecio. Entonces ese menosprecio radica en
en una desatención a las cosas de Dios por parte de las personas que nos ven, que nos escuchan, que comparten con nosotros y ven cómo nos portamos. Porque como nos hemos decidido apartarnos del camino y estamos andando en nuestro propio camino, y nuestro propio camino es imperfecto, nuestro propio camino es de mentira, de drogas, de rumbas, de todas aquellas cosas, de traiciones. Entonces, ese camino pisotea el camino de la verdad. Aparte de mí el oprobio y el menosprecio. ¿Por qué? ¿Cómo se logra apartar ese oprobio y ese menosprecio? Dice, porque he guardado, porque tus testimonios he guardado. Ahora la pregunta es, ¿nosotros hemos guardado sus testimonios para que se aparte ese oprobio y ese menosprecio que no se hace contra nosotros, sino contra Dios? Y ese es el problema, porque la palabra de Dios dice que el camino de Dios es blasfemado ¿por quién? Culpa de nosotros mismos, por nuestro andar, porque nos hemos desviado del camino tanto, que estamos causando es un menosprecio hacia el camino del Señor. Y ese menosprecio es duro cuando viene de nuestra propia familia. Porque ¿quién nos conoce bien que nuestras propias esposas y nuestros hijos que comparten con nosotros todo el tiempo? Y ellos saben, los hijos de nosotros son como una esponja, ellos absorben desde pequeños todo. Y ellos tienen dedo para señalarnos. Y el Señor a través de ellos nos enseña, nos muestra y nos dice nuestras faltas. Nuestra esposa, porque nuestra esposa de pronto nos encubra, ¿no? Pero cuando se le salta el taco, nos dice nuestras verdades en la cara. Y usted no debería ir a la iglesia porque usted es así, esa. Y ¡tin! Eso se queda aquí en el corazón, no sabe si ella tiene razón. Si ella lo está diciendo es porque es así. Y el problema no es que ella lo esté reconociendo y no lo esté diciendo, el problema es cuál es el efecto negativo que estamos causando en ella y en nuestros hijos. El oprobio y el menosprecio. Entonces el Señor nos dice a nosotros, aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Y esto es una petición a Dios. Señor, aparta de mí esto. Esto de estar pecando contra ti, causando esto en el corazón de los demás hermanos, solo lo puedes solucionar tú. Entonces, hermano, la invitación en esta mañana es, y voy a leerlo ya por última vez, haz bien a tu siervo, que vive y guarda tu palabra. ¿Quién? Haz bien a tu siervo. ¿A quién se le está pidiendo que haga ese bien? Al Señor. Es Él el que va a hacer el bien. La petición se le estamos haciendo es a Él. Luego en el 18 dice, abre mis ojos. ¿Quién? Dios. Forastero soy en la tierra. No encubras de mí tus mandamientos. ¿Quién? Dios. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Reprendiste a los soberbios. ¿Quién? Dios. 22. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio. ¿Quién? Dios. Luego, ¿en quién está centrado todo este salmo? En Dios. Es Él el centro de esto. Es Dios el centro de todo esto y es a Dios a quien debemos nosotros recurrir. Aquí nos lo está enseñando la palabra de Dios, que va directamente a Dios en todas estas peticiones. Luego, ¿qué nos enseña Dios a nosotros? Dios no nos está diciendo, como usted es un pecador, entonces no quiero saber nada de usted, no me hable, no me mire. No, aquí lo que está diciendo es venga a mí y pídame a mí.
no encubras, que reprende, aparta de mí, haz bien. Entonces, lo que Dios está diciendo en esta mañana es que vamos a Él, que volvamos a Él. Porque como lo leíamos la semana pasada, es ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Entonces no sirve de nada, nada de lo que nosotros podamos hacer, si no vamos directamente a Dios, que es el que va a poder limpiarnos a nosotros de toda maldad, de todo adulterio, de todo vicio, de toda mentira, el trago, de todo eso. Nada nos puede a nosotros apartar de ese mal camino, o sea, nada nos puede hacer volver a nosotros al camino cuando nos hemos desviado, que Dios mismo. Si en algún momento reconocemos nosotros que nos hemos desviado del camino, es a Dios a que tenemos que buscar, tenemos que volver a aprender el vuelo. Y ahí nos vamos a dar cuenta, ay, es que me desvié. Ya llevo muchos kilómetros, he perdido mucho tiempo. Tras de que tengo poquito, lo estoy perdiendo. Amén.